Hola, mi nombre es Miriam Nayeli y el día de hoy voy a explicar qué es la gramática y la fonología. La gramática es el estudio de las reglas y los principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de constituyentes sintácticos. Esta se compone de 8: la morfología, la fonología, la estilística, la fonética, la lexicología, la semántica, la sintaxis y la normativa. La fonología. La fonología es una rama de la lingüística que se encarga del estudio de los sonidos del habla en un idioma particular y de cómo estos sonidos funcionan dentro del sistema de esa lengua. En otras palabras, la fonología se centra en analizar y describir los sonidos del habla, así como los patrones y reglas que rigen su organización en un idioma en específico. También su objetivo de estudio son los fonemas. Estos, a diferencia de los fonos, son perfectos, pues viven de forma abstracta en la mente y allí se alberga una gran cantidad de fonemas que permiten diferenciar y construir los signos lingüísticos. Por ejemplo, perro, pelo y perro. Muchas gracias. Muy bien, teniendo este espacio quería explicarles a todos ustedes qué es la fonética. Y bueno, en pocas palabras podemos describir a la fonética como el estudio de los sonidos del lenguaje. Y que, ojo, a todos estos sonidos del lenguaje se les llama fonemas. ¿Cómo podemos identificar en cuándo está presente la fonética? Pues cuando expresamos alguna palabra que al final termina interpretándose de otra manera. Es decir, por ejemplo, en una palabra que empiece con K, en algunas personas se puede interpretar que está comenzando con C porque al final terminan sonando casi igual y no notamos una diferencia a la hora de pronunciarlas. A eso se dedica la fonética, a hacer para ayudarnos a identificar aquellas palabras y que no nos confundamos del contexto y también del acento que se está llevando, que sepamos hacer una similitud entre las palabras y poderlas diferenciar de una mejor manera, a identificarlas, ¿verdad? La rama de la fonética pues estudia también a las personas porque no solo influye en cómo suenen las palabras, sino también tiene que contar mucho la voz y el sentimiento, ¿verdad? Porque no todas las personas van a decir las palabras de la misma manera o con los mismos sentimientos, pues varía también de la situación, ¿verdad? Y por eso es muy importante tomar en cuenta el contexto. Y simplemente, pues la fonética no hay mucho, no es un campo tan amplio, pero a la vez sí, si lo estudiamos muy a fondo, pero para darnos un contexto breve y básico sobre la fonética y algo muy importante que tenemos que saber es que es el estudio del significado del habla, que ahí donde nos referimos al sonido también, porque no simplemente varía del sonido, sino también del habla y de la habilidad que nosotros tengamos para poder comunicarnos. Esa ha sido mi explicación. Mi nombre es Ernesto y a continuación mi próximo A compañero. mí me toca explicar la morfología. Pero, ¿qué es la morfología? La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras, como por ejemplo los sufijos o las raíces. Por ejemplo, piedra, piedritas o pedrero, así como también las variaciones que puede tener una palabra, como por ejemplo amigo y amiguito. Un ejemplo es esto de aquí, gato, que si fuera un gato macho se diría gato, si fuera un gato hembra se diría gata, si fueran dos gatos se diría gatos, si fueran dos gatos hembras sería gatas, y en dado caso fuera un grupo de gatos, pues sería gatos. El chiste de la morfología es que toda estudia las variaciones que tiene una palabra, como por ejemplo las variaciones de todos estos es gato, porque de este parten todas las demás. Entonces la morfología estudia todas las variaciones que puede tener una palabra sin cambiar su significado. Muchas gracias. Semántica. Estudia el significado de las palabras y cómo que han ido evolucionando o cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, antes a la naranja se le decía a una fruta y luego con el paso del tiempo naranja se le fue designando a un color. Otro ejemplo, coche. Antes era en sentido animal y luego con el paso del tiempo, con las construcciones, salió el vehículo. Y por último, el gato antes era un animal y hoy en día también se le conoce gato como una herramienta a un vehículo, que es para elevar la suspensión del carro. Lexicología es la rama que estudia la lingüística
que estudia el- el léxico de las palabras. Por ejemplo, esto ya afecta tanto en la forma como queremos hablar o referirnos a una frase. Por ejemplo, andar a pie. Antes se le decía esto, pues cuando era más respetuoso, se podría decir, cuando el léxico antes era más formal. Hoy en día, pues se dice en Latinoamérica a pata. Coche, carro, percha, gancho, alrededor, computador. Con estos cambios, pues nos damos cuenta que con el paso de los tiempos, hasta en la rebeldía se da, hasta en el vocabulario se da la rebeldía, pues. Porque en Guatemala se da mucho que el léxico es muy vulgar. Y pues no solo con esto, sino también está pues otros países, por ejemplo Argentina, Ecuador o El Salvador, etcétera, etcétera. Gracias. Buenas, mi nombre es Wendy Lucero Ojeda Alvarado, me tocó la sintaxis. La sintaxis nos permite identificar elementos claves que la componen el sujeto, el verbo y el complemento, que es quizás realizar una acción que se expresa a sí misma. Sobre todo, nos permite ayudar a construir ideas con palabras y que esas ideas sean muy bien identificadas. Ejemplo, el pájaro está volando hacia el nido. El sujeto es el pájaro y el predicado está volando hacia el nido. El barco cambió de rumbo y los marineros descansaron un poco. El sujeto es el barco y el predicado es descansaron un poco. La casa es muy grande. El sujeto es la casa y el predicado es muy grande. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre la lengua normativa. La lengua normativa se refiere al conjunto de reglas y convenciones establecidas por instituciones lingüísticas como académicas de la lengua o entidades gubernamentales para regular el uso correcto del idioma en una determinada comunidad o país. Estas normas suelen incluir la gramática, la ortografía, la puntuación y el vocabulario aceptados oficialmente. Algunos ejemplos son norma culta formal, cual sería la reunión del Consejo Directivo se llevará a cabo el próximo jueves a las 10 de la mañana en la Casa de Conferencias Principal. El otro ejemplo sería la norma culta informal, que sería el próximo jueves a las 10 de la mañana tenemos la reunión del Consejo Directivo en la Sala Grande de Conferencias. Gracias.